YouTube, ahí está. Estoy en la transmisión. Bueno, profe, la dejo, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Chao, que estés bien. Chao, igualmente. Buen día, chicos. Vamos a comenzar hoy con la primera parte de la última unidad de esta materia, que es elementos de transición. Hoy vamos a avanzar. Si me tengo que pasar de las 10 de la mañana lo voy a hacer, pero quiero dar todas las propiedades que corresponden al punto 1 y 2 de la guía. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahí va a entrar la otra comisión y esos son los temas que entrarían al parcial. La segunda parte de elementos de transición la voy a dar el día martes, después del feriado. Esa segunda parte va a entrar recién al recuperatorio. O sea que lo que yo doy hasta hoy es lo que tienen que estudiar para el parcial. Voy a apagar la cámara para tener una mejor transmisión. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto, entonces largamos, tengo todo acá. Bueno, en esta primera parte vamos a estudiar qué son los elementos de transición. Los elementos de transición, los vemos en la tabla periódica, son aquellos elementos que están ubicados entre el grupo 3 y el grupo 11. Es decir, todos aquellos elementos que tienen orbitales d parcialmente llenos. El electrón diferencial se va ubicando sucesivamente en los orbitales d. La IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, hace una diferencia entre elementos de transición y elementos del bloque D. Para la IUPAC, los elementos que están situados desde el grupo 3 hasta el grupo 12, que es a donde se encuentra el zinc, son elementos del bloque D. ¿Por qué la diferencia? La diferencia es que ella toma el concepto de elementos de transición a aquellos que no tienen la capa D completa. El grupo 12 tiene la capa D completa, es decir, que elementos de transición son aquellos que tengan una capa D incompleta o que generen un catión con una capa D incompleta. Se clasifican o lo van a encontrar en la bibliografía como series. La serie 1 son serie 2 y serie 3. La serie 1 corresponde a la primera fila del periodo 4, donde el electrón diferencial se va ubicando en el orbital o en los orbitales 3D. La serie 2, que corresponde al periodo 5, la segunda fila de los elementos de transición, el electrón diferencial se va ubicando en los orbitales 4D. Y en la serie 3, que está en el sexto periodo, en la tercera fila, donde ya comienza el llenado del bloque F. Y ahí tenemos ya los elementos del bloque F, o también conocidos como elementos de transición interna o elementos de las tierras raras, que son los elementos que se desglosan acá abajo, lantánidos y actínidos, aparecen agregados porque esta es una tabla comprimida. En este caso entonces, después del lantano y del actinio aparecen los elementos donde ya están ocupados los orbitales 4F y 5F. Bueno, este es el enunciado del problema 1, que es bastante conceptual. Acá yo les saqué, les recorté de alguna tabla las tres series, para que vean cómo comienza la serie 1, la serie 2 y la serie 3. Bueno, este punto corresponde al punto 1 de la guía, donde les preguntan y les dice que escriban las configuraciones electrónicas y que expliquen las irregularidades aparentes. La configuración electrónica en el estado fundamental, que se ve tanto en la primera como en la segunda y en la tercera fila de los átomos de este bloque D, corresponden, como dijimos recién, a un sucesivo llenado de los orbitales D. Esto que vemos en la pantalla y que les estoy marcando con el cursor, podría usar el lápiz. Todos estos elementos que están ubicados acá
corresponde a la primera serie. Corresponde a la primera serie, acá tienen los números atómicos, y aquí tienen, fíjense, las configuraciones electrónicas. ¿Qué tiene de particular esto? Bueno, esta configuración, digamos recortada, porque acá estaría faltando la configuración del gas noble anterior, 3D1, 4S2, 3D2, 4S2, 3D3, 4S2, fíjense que primero se ha llenado el orbital 4S y después el orbital 3D, siguiendo la regla, el principio de construcción. Ahora bien, encontramos excepciones. Las excepciones están, por ejemplo, en el cromo y en el cobre. Quiero escribir. Acá. En el caso del cromo, tenemos 4S, configuración del argón 4S1, 3D5. Y no configuración del argón 4S2, 3D4. O sea, esta configuración es la que podríamos haber esperado, y sin embargo es esta la que se encuentra. En el caso del cobre, lo mismo. ¿Por qué esta excepción? ¿A qué se debe? En primer lugar, la cercanía que hay entre las energías de los orbitales 4s y 3d, y por otro lado la estabilidad que le confiere al átomo tener una subcapa semillena o llena, como es el caso del cromo y del cobre. Estas dos son las razones por las cuales se producen estas excepciones, tanto en el cromo como en el cobre, donde en realidad el electrón diferencial, fíjense, ocupa el orbital D y no el orbital 4s. La proximidad de las energías de los orbitales por un lado, y por otro lado, la estabilidad que le confiere tener una capa semillena. Bien, con respecto al punto 2, y acá ya les voy a leer, dice, explique y ejemplifique las siguientes propiedades de los elementos de transición. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, presentan estado de oxidación variable, son buenos catalizadores, forman complejos, forman compuestos coloreados, a menudo son paramagnéticos, forman compuestos intersticiales y forman aleaciones. Este es el ejercicio 2 de la guía de trabajos prácticos. Vamos a ir desarrollando uno por uno, de manera teórico-práctica, con ejemplos y dando las definiciones y los fundamentos. ¿Por qué decimos que son sólidos a temperatura ambiente? La mayoría de estos metales que pertenecen a estos elementos de transición son sólidos a temperatura ambiente porque cristalizan en redes que son cúbicas o hexagonales compactas. En general, cúbicas y hexagonales compactas. Hay excepciones. Las excepciones las tenemos en el caso del zinc y del cadmio, que tienen una estructura HCP distorsionada, y en el caso del mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. En general son duros, dúctiles, maleables y tienen alta densidad. Alta conductividad eléctrica y baja conductividad térmica, tienen brillos y polimorfismo. Esto es una propiedad de los metales. En el gráfico se ve la variación de las entalpías de atomización o de sublimación para los elementos de transición. Observen que esta gráfica que está acá, esta línea, corresponde a la primera fila, esta corresponde a la segunda, y esta celeste corresponde a la tercera línea. En este gráfico se ve el punto de fusión en función del número atómico Z. Los puntos de fusión, fíjense, que ¿quiénes presentan puntos de fusión más bajos? Esto ustedes ya lo vieron. Los puntos de fusión más bajos, los elementos de la tabla periódica que presentan puntos de fusión más bajos, son los elementos del grupo 1. Miren a dónde está el litio, a dónde está el sodio y a dónde está el potasio. Acá tenemos algunos de los elementos del grupo 2, pero en general los elementos del grupo 1 presentan puntos de fusión bajos. Estos elementos, los elementos de transición,
van a presentar también puntos de fusión. El punto de fusión que tenga va a depender de la estructura que tenga, del empaquetamiento que tenga el metal del que estamos hablando. Y eso va a tener que ver también con la entalpía de atomización. Cuanto mayor sea la fuerza del enlace metálico, quiero escribir y no sé por qué esta no me escribe. Bueno, cuanto mayor sea la fuerza del enlace metálico, ¿de qué depende la fuerza del enlace metálico? Va a depender, eso ya lo vimos cuando vimos enlace metálico, de la carga nuclear efectiva. Cuanto mayor sea la carga nuclear efectiva, mayor va a ser el potencial atómico efectivo. Y si es mayor el potencial atómico efectivo, mayor va a ser la fuerza con que el ion atraiga los electrones de esa red que constituye el metal. Esos metales que tienen un empaquetamiento, que es un empaquetamiento a donde tengamos una gran cantidad de electrones, como se ve en la segunda y en la tercera serie, van a requerir una mayor entalpía de sublimación. Y muchos de ellos, cuando el empaquetamiento sea con estructuras más compactas, van a estar más cercanos, mayor va a ser la fuerza, y mayor va a ser el punto de fusión, tomando el valor máximo, por ejemplo, el wolframio. ¿Recuerdan lo que era la entalpía de sublimación, chicos? O entalpía de atomización, como aparece en algunos libros. Ya habíamos visto esto. ¿Qué era esta energía? Era la energía necesaria ¿para qué? Para destruir a la red metálica. Entonces, por eso es que es tan importante, o que va a depender de cómo sea la estructura. Los valores van a ser más bajos cuando las estructuras sean menos compactas. Cuanto más compacta sea la estructura, más alta va a ser esa entalpía. Cuanto más electrones tenga, más alta, como se ve acá para la serie 1, tiene valores más bajos. Este mínimo que aparece acá, que estoy marcando con el cursor, corresponde al manganeso. El manganeso presenta una disposición, una estructura poco común. Si bien es cierto, tiene una estructura cúbica, tiene número de coordinación elevado y variable, un número de coordinación entre 12, 13, 16. Eso hace que al tener un número de coordinación elevado y una estructura típica, la entalpía de atomización salga de lo que venía en la regularidad que se veía de acuerdo a la tabla. En esta tabla están los valores de las entalpías de atomización. Fíjense que es el segundo valor. En cuanto al segundo valor, desde el escandio hasta el manganeso, tiene más o menos valores crecientes. Y acá claramente se ve un bajón, que es lo que vemos en este gráfico. ¿Producto de qué? De la estructura metálica que tiene, de la forma en que cristaliza, del elevado número de coordinación. Al no ser compacta, al no estar empacada, al estar distorsionada, necesitamos menor energía. Entonces, otra característica también que va a depender del empaque, que la puse acá pero no la expliqué, es la alta densidad que presentan. Tienen alta densidad, eso, la densidad va a depender también del empaque que tengan y del tamaño. En general los tamaños son más o menos parecidos. Si ustedes recuerdan lo que vimos en propiedades periódicas, el radio en el caso de los metales de transición no presentaba una variación amplia. La otra propiedad que vamos a estudiar es la de estado de oxidación variables. La existencia de los estados de oxidación variables no solamente tienen muchos o distintos estados de oxidación, sino que se convierten, digamos, varios de ellos pueden tener distintos estados de oxidación. Los metales de transición
acá están ubicados los de la primera serie, la mayoría tiene estados de oxidación más 2, que lo sigo con el cursor, la gran mayoría, excepto el escandio, que tiene estado de oxidación más 3. Les voy a pedir un minuto para cambiarle la mina al lápiz porque me parece que no tiene mina, por eso no puedo escribir. Bueno, mientras cambio sigo hablando. Entonces les decía que en el caso del escandio, el escandio tiene a ver ahí. Ay. A ver acá, chicos. No escribe. Bueno. Bueno, entonces les decía que teníamos estados de oxidación más 2, acá estado de oxidación, el escandio tiene estado de oxidación más 3 porque toma la configuración del argón, que es el gas noble anterior, que es particularmente estable. Los demás, fíjense que hay muchos elementos que tienen estados de oxidación mayores que el valor más 2. ¿Quiénes tienen más 2? Todos tienen más 2. ¿Por qué todos tienen más 2? Y bueno, van a tener más 2 porque recordemos que en la configuración electrónica que vimos recién acá, voy a tener que volver porque no tengo el lápiz para escribir, van a perder los electrones 4s. Entonces, al perder los electrones 4s, adquieren ese estado de oxidación más 2 común a todos. Los estados de oxidación mayores a más 2 se van a deber a la pérdida sucesiva de los electrones 3D. Del escandio al manganeso, acá está el escandio y acá está el manganeso, fíjense que los estados de oxidación aumentan, teniendo el manganeso 5 valores de estados de oxidación. El máximo valor que tiene es 7. ¿Por qué tiene 7? Y bueno, tiene 7 porque ha perdido 2 electrones de los 4s más 5 de los orbitales 3d, en total son 7 electrones que perdió, o sea que su estado de oxidación es más 7. La configuración del manganeso es argón 4s2, 3d5, entonces pierde los 4s2 más 3d5, tenemos ya los 7. Con respecto a la segunda y a la tercera serie, los estados de oxidación toman valores altos. El que toma valor acá no está, pero el que toma el valor más alto es el osmio, que tiene estado de oxidación más 8. Pueden buscarlo en la tabla periódica. Si tienen una tabla periódica a mano, busquen al osmio y van a ver que tiene estado de oxidación elevado. En general, los estados de oxidación elevados, máximos, se encuentran cuando el metal se encuentra unido a átomos muy electronegativos. Entonces, esos valores los vamos a encontrar cuando estén unidos, por ejemplo, al oxígeno, al flúor, al cloro. Allí los vamos a encontrar. Otra propiedad, y sigo desarrollando el ejercicio 2 del práctico, es la formación de complejos. ¿Qué son los complejos? Los metales de transición
forman compuestos llamados compuestos de coordinación. Acá tenemos que explicar porque este es un tema que los chicos que estudian ingeniería industrial no lo ven. Pero al ser una propiedad de los elementos de transición, entonces tenemos que retomar y explicar un poquito qué son y cómo se forman. Son llamados compuestos de coordinación, donde el ion metálico que proviene del elemento de transición, es decir, por la pérdida de electrones, se encuentra unido a un grupo de moléculas o a iones llamados ligantes. Entonces, voy a remarcar esto, ligantes y el ion metálico. O sea que acá el compuesto o el complejo, como lo hemos llamado, se va a formar por la unión entre el ion metálico y el ligante. El ion metálico, ¿quién lo aporta? Dijimos, el elemento de transición. Los ligantes, que los voy marcando acá, pueden ser, son, mejor dicho, bases de Lewis o aniones. Y la otra característica es que se requieran orbitales de vacíos. Si confluyen estos dos factores, que los ligantes sean bases de Lewis o aniones, y que el ion central tenga orbitales de vacíos, se va a producir un enlace de tipo, es un enlace de tipo covalente. Covalente y dativo, digamos, por la atracción entre el ion, acá le vamos a poner, entre el ion y los ligantes. Acá les quería hacer el dibujo y no tengo ahora el lápiz. No sé por qué no lo habré enchufado bien. Porque si lo lee, digamos, si yo pongo acá, se acciona, pero no me escribe. A ver si pongo una diapositiva nueva. Capaz que es eso. No. ¿Alguno de ustedes sabe por qué no está escribiendo? ¿Me puede sugerir alguna solución? Hasta anoche yo estuve probando y estaba bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa para ver qué es lo que pasa, que no puedo escribir. Y esto que dice anotar acá. Hago una pausa, adelantada el descanso. Para ver qué es lo que le pasa a esto. En 5 minutos retomamos la clase. Pero no puedo seguir si no tengo el lápiz. Listo, chicos. No pude solucionar mucho, así que vamos a seguir con otra aplicación. Voy a trabajar en Paint, o voy a ver si puedo usar la pizarra electrónica de acá, que ahora no la encuentro. Recién la veía, ahora no está. Comparto la pantalla y continúo. Acá está la pizarra.
Bueno, estábamos entonces en los estados de oxidación. En los complejos, ya estábamos en la parte de complejos, ¿no? Habíamos definido qué eran los complejos, hablamos de los ligantes, y también dijimos que para que se forme el complejo necesitábamos o requeríamos orbitales de vacíos. Voy a trabajar acá. Los ligantes entonces tienen que ser bases de Lewis o aniones y requieren orbitales de vacíos. Estos enlaces entonces son más bien de tipo covalente y hay una atracción electrostática entre el ion y los ligantes. Al ser bases de Lewis va a haber un enlace covalente dativo desde el ligante hacia el ion central. Voy a compartir ahora acá, para poder explicar. Así, por ejemplo, si ustedes tienen el ion central, que yo lo voy a llamar M+, cuando se forma el complejo, los ligantes, este es un complejo octaédrico. ¿Por qué es octaédrico? Porque el ion central está unido a 6 ligantes. Y toman, por ejemplo, esta disposición geométrica. El enlace se produce entre el metal y el ligante. Generalmente, cuando ocurre este tipo de unión, el orbital D del ion central, como los orbitales D son próximos en energía, y son muchos, son 5 orbitales D que tenemos acá, recuerden que teníamos el dxz, el dz cuadrado, se produce un desdoblamiento. Tenemos 3 orbitales D en la parte inferior y 2 orbitales D en la parte superior. Los de menor energía abajo y los de mayor energía van ubicados en la parte superior. Estos son los que conocemos, o los van a ver en los libros, como T2G, y esto lo vamos a encontrar como EG. Este desdoblamiento energético va a hacer que los electrones del ion central, pongamos que tenemos 4 electrones, se ubican acá. Cuando esta diferencia energética es pequeña, uno de estos electrones puede saltar acá arriba. Ese desdoblamiento, ese salto energético, esa es energía. Eso va a hacer que tengamos una variación de energía dentro de, el espectro visible. Generalmente esta variación de energía cae dentro del espectro visible. Esta energía, para que el electrón salte desde este nivel inferior a este superior, tiene que absorber energía. Esa es una energía absorbida. Esa energía absorbida generalmente cae dentro del visible. Si cae dentro del visible, ahora me voy a la otra presentación. Si cae dentro del visible, va a absorber cierta energía, cierta cantidad de luz. Esta transición entonces en la región del visible va a originar de alguna manera compuestos coloreados. El color que nosotros veamos en realidad va a ser el color complementario. Así, por ejemplo, si cuando el electrón salta en el ejemplo que les mostré, absorbe, por ejemplo, en la longitud de onda de 490, 430 nanómetros, quiere decir que está absorbiendo en la región del azul.
Cuando nosotros veamos, esa va a ser la luz absorbida. La luz transmitida, que te las estoy marcando acá con el cursor, esta es la luz absorbida y tiene una determinada longitud de onda. Estaríamos acá. La luz transmitida va a ser el complementario. El complementario del azul quiere decir que lo vamos a ver de color naranja. Para que los compuestos, esa es una característica de los complejos. Los complejos en general forman compuestos coloreados. Están íntimamente relacionadas estas propiedades de los elementos de transición. Entonces, ¿quiénes no van a formar compuestos coloreados? Aquellos que no tengan orbitales de, o generen orbitales de incompletos. El escandio y el zinc, que tienen los orbitales de completo, no van a generar compuestos coloreados. Únicamente aquellos que tengan sus orbitales de incompletos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, las moléculas estas que rodean al ion central pueden ser, como les puse ahí, aniones o base de Lewis. ¿Qué base de Lewis conocen ustedes? El amoníaco. Puede ser amoníaco, puede ser el agua, como base. ¿Por qué son bases de Lewis? Porque tienen pares de electrones disponibles. Esos pares de electrones disponibles son los que van a permitir que se una el ligante acá con el ion central. Entonces hay una especie de unión coordinada dativa. Esto sería para un complejo de tipo octaédrico, como les dije anteriormente. Bien, sigamos. Si no hay preguntas, seguimos. ¿Están viendo el Power o el Paint? El Power, profe. Perfecto. Vamos a ver ahora, como estábamos hablando de los estados de oxidación, vamos a ver ahora el ejercicio 6. En el ejercicio 6, les dice, en base al diagrama de Frost, explique la variación del carácter reductor de los elementos de la primera serie de transición al avanzar en la serie. Asimismo, sugiera los acuiones adecuados para ser utilizados como agentes reductores y escriba la ecuación química ajustada correspondiente a la reacción de uno de estos iones con el oxígeno en disolución ácida. Bien, yo les puse acá el diagrama de Frost. Para nosotros evaluar el carácter reductor que tenemos en los elementos de transición, nos basamos siempre en el diagrama de Frost. ¿Por qué? Porque nos da una imagen rápida de los distintos estados de oxidación y de cómo varía el carácter reductor según cómo nosotros analicemos el gráfico. Este corresponde a la primera serie. Acá tenemos titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel y cobre. No, por supuesto no está el zinc. Entonces en este diagrama se ve un resumen un resumen de los diagramas de Frost para cada uno, partiendo desde el metal en su estado de oxidación cero. ¿Qué podemos ver acá? Al aumentar, o sea, ¿en qué sentido o cuándo decimos que un elemento es un buen agente reductor? Me voy a ir acá. Tengo que borrar esto. Ahí está, más rápido. ¿Cuándo decimos nosotros que es un buen agente reductor? Les pregunto, chicos. ¿Cuándo hablamos de un buen agente reductor? ¿Qué
es un buen agente reductor, chicos? Es un elemento que se oxida. Y si se oxida, ¿qué decíamos? Que pierde electrones. Bueno, esto es lo que tenemos que analizar ahora en el diagrama de Frost. ¿Lo están viendo o no? No, profe. Ah, con razón. Ahí. Un buen agente reductor se oxida y pierde electrones. Volvemos ahora acá. Entonces, a ver, voy a probar con esto que dice acá anotar. Bueno, tenemos, por ejemplo, el titanio. De 0 a +2, aumenta su número de oxidación. Ha perdido electrones, o sea que se está reduciendo. Entonces tenemos que ordenar estos elementos de acuerdo al carácter reductor creciente. Si nosotros nos fijamos, el de mayor carácter reductor acá, ¿quién va a ser? Va a ser el vanadio. Fíjense que de 0 a +2 es el que tiene. A excepción del titanio, que claramente es el mejor. Lo voy a dejar de lado al titanio y voy a analizar desde el vanadio hacia adelante. El vanadio es mejor reductor. Fíjense la pendiente que tiene y fíjense en el valor que tenemos acá, de 0 a +2, cae prácticamente en esta línea. Tiene un valor de delta de G bajo. Después, ¿quién sigue? Después le sigue el manganeso. Fíjense cómo el manganeso pasa de 0 a +2 y está prácticamente, para oxidarse de 0 a +2, está cerca del valor que ha tomado el vanadio, pero menor. El cromo, que debería seguir en el orden, si seguimos, digamos, si predecimos, está después del manganeso. ¿Lo ven, no? Ven cómo este punto está más bajo y el cromo está un poquito más arriba que el manganeso. Después seguiría el hierro, de 0 a +2, después seguiría el cobre, el níquel, y el cobalto, el níquel, y claramente el cobre, que sufre una dismutación. Entonces, el que está ubicado más abajo, el que va a tener el menor delta de G y un mayor sub-0, o sea, un mayor potencial de reducción, va a ser el vanadio. Quiero ver si puedo usar la pizarra. Nunca usé la pizarra esta. A ver acá. No, no puedo. Bueno, sigo con mi hoja nomás. A ver acá sí. ¿Cómo hago para generar una hoja de acá? ¿Alguien me puede decir? Profe, nosotros estábamos viendo la presentación, el PowerPoint. Sí, pero yo estoy con la pizarra del Zoom y quiero escribir. Quiero ver si ahí anda el lápiz. Ay, ahí escribe. Qué bueno. Ahí pude escribir. Ah, excelente. Necesitaría cambiarle el color nada más. Le voy a poner un color más fuerte. Este rojo. Perfecto. Entonces les decía que, por ejemplo, ahora los voy a acomodar acá. Entonces, el vanadio, ¿va? No es línea. Ahí. A ver si puedo escribir.
No. 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 Bueno. Lo voy a hacer en el Paint. No puedo hacerlo acá. Acá. El vanadio entonces va a ser mejor reductor que el manganeso, mejor reductor que el cromo, mejor reductor que el hierro, mejor reductor que el cobalto, mejor reductor que el níquel y mejor reductor que el cobre. De acuerdo a lo que vimos, fíjense que el manganeso es mejor reductor que ¿quién? Es mejor reductor que el cromo. ¿Y eso a qué se debe? Y de nuevo va a ser la configuración electrónica del manganeso. El manganeso tiene configuración electrónica argón, 3d5, 4s2. Para reducirse entonces, el manganeso, para oxidarse, mejor dicho, perdón, va a tomar una configuración electrónica particularmente estable. Estos orbitales semillenos le van a dar al manganeso más 2 una estabilidad particular. Esa estabilidad particular se refleja en el diagrama de Frost que hemos visto recién. Acá. ¿Qué más podemos decir de este diagrama? Fíjense, yo les puedo preguntar cuál es el elemento con estado de oxidación 0 y que sea estable. ¿Cuál es el único elemento de este diagrama que tiene estado de oxidación 0 y que sea estable? ¿Ustedes qué me pueden decir? Todos tienen estado de oxidación 0, pero todos los que tienen estado de oxidación 0, fíjense, el titanio se oxida. Todos se oxidan, salvo ¿quién? El cobre. El cobre. Entonces, el único elemento con estado de oxidación 0 estable es el cobre en ese diagrama. ¿Cuál es el único elemento con un solo estado de oxidación? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es el único elemento con un solo estado de oxidación? Níquel, profe. El níquel, bien. Uno que dismuta. ¿Cuál es el elemento que dismuta? ¿Quién dismuta, chicos? ¿No han visto diagrama de Frost en todas las clases? ¿Qué quiere decir dismutar? ¿Quién dismuta? Dismuta el cobre. El cobre, yo lo voy a dibujar acá, que ustedes lo tienen así. El cobre dismuta, porque el cobre, con estado de oxidación más 1, acá, estado de oxidación más 2. El cobre dismuta, reduciéndose y oxidándose a la vez. Entonces esta sería la ecuación de dismutación para el cobre. Y que comproporciona, ¿quién comproporciona? Comproporcionan varios, pero por ejemplo, podemos decir que comproporciona el cobalto más 3,
más el cobalto 0 comproporciona para dar 3 cobaltos más 2. Acá está lo que les marqué recién, el cobalto más 3 y el cobalto 0 pasa a cobalto más 2. Digamos que este es el único que comproporciona y es la única reacción que va a ocurrir. Van a ser los dos únicos estados de oxidación del cobalto y que comproporcionan. Acá podríamos haber tomado también, no es el único elemento que comproporciona, porque el hierro también comproporciona más 2. El manganeso también comproporciona más 2. Pero bueno, para analizar, digamos, pongo como ejemplo eso. ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? No, profe. Bueno. También les pedía en el ejercicio, antes de pasar al ejercicio 7, todo esto lo doy ahora porque se relaciona con estados de oxidación. También les dice acá que sugieran los acuoiones M6 más 2, este más 2 va arriba, es superíndice. Se corrigió. Como agentes reductores y escriba la ecuación química ajustada correspondiente a la reacción de uno de estos iones con el oxígeno en solución ácida. Bueno, eso lo voy a hacer en el Paint. Me voy acá. Pedimos una nueva. ¿Qué nos está pidiendo acá? Acá nos dicen que tenemos que evaluar la estabilidad termodinámica de una especie en solución. Entonces, esa estabilidad termodinámica de una especie en solución, para estudiar eso tenemos que tener en cuenta el solvente en el que se encuentra la especie, los solutos, la especie en sí, y, muy importante, el oxígeno disuelto, para poder estudiar esa estabilidad. El oxígeno, que el oxígeno ¿de dónde viene? El oxígeno está presente en el aire, se disuelve en el agua. Entonces ese oxígeno que está en el aire y que se va a disolver en el agua, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a producir oxidación de esos iones que están en solución. Eso es lo que me está preguntando. Entonces yo voy a tomar un ejemplo, por ejemplo el vanadio. El ion vanadio, ¿qué le va a pasar si se encuentra en solución acuosa? El ion vanadio se va a oxidar, se oxida y pierde un electrón. Si hay una especie que se oxida, tiene que haber una especie que se reduzca. ¿Quién se reduce acá? Dijimos que esta especie es una especie M+, vamos a poner con otro color, ahora que ya aprendí a usar el color, ya me gustó. Esta especie, que yo le puse vanadio, pero le voy a poner otro color para no confundir. Esta especie M+, se va a oxidar, debido a que a la presencia de ¿quién? Del oxígeno. Entonces el oxígeno se va a reducir. El oxígeno se reduce formando agua. Se disuelve en el agua, se reduce. Ustedes la igualan después por el método del ion-electrón, yo ya se las doy listas a las ecuaciones. De manera tal entonces, a esta la vamos a multiplicar por 2, que nos queda 2 más 2 iones hidrógeno, más un medio por el oxígeno, 2 iones vanadio más 3, más el agua, más 2 electrones y 2 electrones acá. El número de electrones puesto en juego tiene que ser el mismo.
Esto sería lo que ocurre. Ahora, también nos pedían que pusiéramos ejemplos de los acuoiones que se pueden formar. Un ejemplo, acuoiones más 2, o sea, esto nos pedía, que digamos cuántos ejemplos de acuoiones más 2 que se puedan formar. Si se fijan, yo voy a volver otra vez para que vean la fórmula general. Es una incomodidad, pero bueno, digan que pude solucionar. Nos está dando la fórmula general acá. M agua 6 y el más 2 que va arriba. Dejamos acá, volvemos a la pizarra. Ahí está. Profe, ¿puede agrandar esa hoja de ahí del extremo? ¿Y de dónde la agrando? Pero ahí me aparece el lápiz. De abajo donde está el cuadradito blanco. Ah, sí, tienes razón, de acá. Genial. ¿Qué habrá pasado que no me deja escribir en el Power, no? También que veníamos en todas las clases ya. No pudo mi hijo ayudarme, le fui a buscar y no pudo. Así que bueno, digan que este es lo mismo que el otro. Bueno, nos pide que escribamos los acuoiones, ejemplos de acuoiones que se pueden formar. O sea que vamos a tomar iones con estado de oxidación más 2 dentro de los metales de transición, por ejemplo, el vanadio, con 6 ligantes, sería el ion hexaaco-vanadio más 2. Esto es un complejo como el que les mostré hace rato, donde el ion vanadio más 2 va a estar en el centro, y va a tener 6 ligantes. ¿Quiénes van a ser los ligantes? El agua. El agua, que es una molécula polar. ¿Por qué la escribo así, digamos? A propósito, para que tengan en cuenta que los pares de electrones no enlazantes del oxígeno son los que van a unirse en un enlace covalente dativo con el ion vanadio. Entonces tenemos acá tenemos las dos cosas. Tenemos los ligantes, el ligante en este caso que es el agua, una molécula polar, con pares de electrones no enlazantes disponibles, que me las está dando ¿quién acá? El oxígeno del agua. Y por otro lado tenemos el metal de transición, en este caso el ion vanadio más 2, que tiene orbitales D disponibles. Entonces, la disposición de los orbitales D hace que se puedan ubicar y que se pueda formar este ion. Bueno, ese sería uno. Así como hicimos ese, podemos hacer con cualquier otro ion con estado de oxidación más 2 que esté dentro de los elementos de transición. Podría ser este, o podría ser el mismo cromo. Excelente, ya me gustó mi pizarrón. Seguimos, pasamos al otro. Ay, Dios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Vamos a seguir con el diagrama de Frost, el ejercicio 7. Menos mal que no borré esto, menos mal. En el ejercicio 7, les dice, en base al diagrama de Frost en medio neutro, resuelva gráficamente el resultado de añadir el agua a las siguientes sustancias. Entonces, antes de empezar a resolverlo, vamos a hablar un poquito de este diagrama, digamos. Fíjense que este es un diagrama de Frost en donde no solamente está el comportamiento de los elementos de transición, sino que aparecen ¿quiénes acá? Aparecen elementos del grupo 2, como son el elemento calcio, calcio 0, que pasa a calcio más 2, y el magnesio. Los metales del bloque D que están ubicados acá donde les pongo el cursor, vanadio, manganeso, cromo, hierro, evidentemente son menos reactivos que los del bloque S.
Prueba de ello es el valor que tenemos acá de delta de G y el potencial que le va a corresponder. Claramente el potencial de reducción de ellos es menor, son menos reactivos que los elementos calcio y magnesio como vemos en la tabla. Hacer una predicción de este tipo en base al diagrama sí se puede hacer, pero también no debemos olvidarnos que los elementos de transición muchas veces forman una película de un óxido en la superficie que los hace menos reactivos. Es lo que se conoce como pasivación. Ya hemos hablado de pasivación cuando estudiamos el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que habían algunos elementos con los cuales no reaccionaban. Entre esos, recuerden que les habíamos hablado del cromo, que el cromo, por ejemplo, se pasiva. El aluminio también, bueno, el aluminio no es de transición, pero dentro de los elementos de transición forman películas. ¿Quiénes más forman películas? Los metales de acuñar, el oro, el cobre, la plata, el cromo, que en realidad no es inerte por sí solo, pero tiene un recubrimiento de un óxido fino y delgado que hace que resista y que le confiere una protección especial. Bien, me voy a ir ahora a la pizarra. ¿Se puede pedir una nueva hoja acá? No, ¿no? Ahí nomás. Bueno, en el primer punto nos pide que escribamos un ciclo. Voy a tomar el metal en su estado sólido. Para pasar al estado gaseoso, tenemos que entregarle una energía que es la entalpía de sublimación. Para pasar a un ion divalente, tenemos que arrancarle 2 electrones, o sea que tenemos 2 energías de ionización, pasamos a M2 más 2 electrones. ¿A dónde quiero llegar? Y quiero llegar a la entalpía de hidratación. La entalpía de hidratación, que va a ser la energía, la entalpía puesta en juego, para poder formar los iones acuosos. Este diagrama, de alguna manera, nos está recordando algo que ya habíamos visto, que son las energías puestas en juego para poder realizar, o para poder ver cómo el metal necesita, primero, necesitamos entregarle una energía de sublimación, que en realidad es la entalpía de atomización para poder romper toda la red. Luego la energía que necesitamos para arrancarle los electrones, y recién estamos en el proceso de hidratación. Volvemos ahora al diagrama de Frost que tenemos acá. En el primer punto nos dice, en base al diagrama de Frost, resuelva gráficamente el resultado de añadir al agua las siguientes sustancias. Vanadio metálico. Entonces voy a venir acá y me voy a parar en el vanadio metálico. El vanadio metálico está ubicado acá. No puedo creer que justo hoy no se resiste. No me dejo usar la herramienta. Bueno, está acá. El vanadio metálico. ¿Qué va a pasar? Fíjense que el vanadio, ¿qué le pasa? Se oxida o se reduce. Escucho, chicos, participen, por favor. Es importante que lo entiendan al diagrama, y la única forma es que participen. Acá, ¿qué estado de oxidación tiene el vanadio?
Se reduce, profe. ¿Cuánto? Acá donde estoy marcando. 0. Fíjense, cuando pasa a este estado, acá dice vanadio más 2. De vanadio 0 a vanadio más 2, ¿qué le está pasando al vanadio? Se reduce. No, está perdiendo electrones. ¿Qué le pasa? Se oxida. De 0 a más 2 está perdiendo 2 electrones que le estoy marcando acá. Se oxida. Es un agente reductor. A ver. El vanadio. Ustedes tienen un gráfico como este, donde acá está el 0, acá está el vanadio 0, y acá tienen el vanadio más 2. De 0 a más 2, el vanadio está perdiendo 2 electrones. Si pierde electrones, se oxida. Es un buen agente reductor. Si él se oxida, tiene que haber una especie que se reduzca. ¿Quién se va a reducir? Si el vanadio se oxida, ¿quién se reduce ahí? Vamos, chicos, participen, por favor. El agua. El agua se reduce, y por eso le puse hidrógeno más 2 iones oxidrilo. Esto es lo que ocurre. En el diagrama de Frost resuelva al añadirle agua a las siguientes sustancias. Entonces, lo que hice yo fue poner el vanadio, se va a oxidar, y el agua se va a reducir. ¿Cómo sé que el vanadio se oxida? Por el gráfico. La pendiente acá me está indicando claramente que el vanadio pasa de estado 0 a más 2 de manera espontánea. Los primeros electrones que pierde son 2, pasa de 0 a más 2. Si se reduce es porque el agua se está oxidando, y eso se lo puse acá. Bueno, el otro. Dice el cobre más 1. ¿Qué le pasa al cobre más 1? Vamos al gráfico. Busquen al cobre más 1. Estamos acá. Fíjense que acá está el cobre 0. Cobre más 1, cobre más 2, y acá con 2 flechitas y un cobre más 3. ¿Le va a pasar algo al cobre más 1 si le agrego agua? Chicos, contesten. Fíjense dónde está el cobre más 1. Ustedes tienen un gráfico como este. Acá está el 0, acá el más 1, y acá el más 2 para el cobre. Les pregunto si al cobre más 1 le va a pasar algo al estar en esta posición. ¿Se va a oxidar o se va a reducir? No, no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué no le pasa nada? Porque tanto el cobre más 2 como el cobre 0 proporcionan a más 1 y es estable. Es estable. El cobre más 2 se reduce a cobre más 1 y el cobre 0 se oxida a cobre más 1. El cobre más 2 más el cobre 0
con proporción a cobre más 1. Por lo tanto, esta especie es totalmente estable. Vamos al otro punto. Acá. Una mezcla de cromo y de cromato. Busquemos al cromo acá. El cromo está acá. Fíjense que el cromo, de cromo 0, se oxida a cromo más 2 y se oxida a cromo más 3. Pero el cromato que está acá, ¿qué le pasa? ¿Se oxida o se reduce a cromo más 3? Está pasando de estado de oxidación 6 a estado de oxidación más 3. Este se reduce. Entonces, el cromo que está con estado de oxidación 0 va a pasar directamente a cromo más 3, se oxida. Y el cromato se reduce, pasando también a cromo más 3. Quedan acá, es parecido al anterior, se los dibujo en el Paint. Tienen el cromo 0, y acá tienen cromo más 3. Y acá tienen el cromato. Este es... Entonces, si ustedes se fijan, el número de oxidación acá disminuye. Estamos pasando menos 2 por 4, menos 8. Acá tendríamos más 6. Estamos pasando de más 6 a más 3. Entonces se está reduciendo. En cambio acá estamos pasando de 0 a más 3. Está aumentando el número de oxidación. Se está oxidando. Le pasa a la misma especie. Se oxida y se reduce. Acá tienen las ecuaciones entonces. El cromo se oxida a cromo más 3 y el cromato se reduce a cromo más 3. Ahora veamos el cobalto. Les pregunta qué pasa con el caso de, tenemos cobalto y cobalto más 3. Lo buscamos al cobalto acá. Todos están acá en estado de oxidación 0, partimos de acá. Acá tengo cobalto más 2 y acá tengo cobalto más 3. ¿Qué pasa con el cobalto más 3? El cobalto 0 y el cobalto más 2. Es un caso parecido al que vimos con ¿quién? Cobre. Con el cobre. Y es estable. Entonces acá, ¿qué vamos a decir? Que el cobre más, el cobalto más 3 se oxida o se reduce a cobalto más 2. De más 3 a más 2, ¿qué le pasa? Se reduce. Se reduce, que está acá, cobalto más 3 más un electrón, cobalto más 2. Y el cobalto 0, de 0 a más 2, ¿qué le pasa? Se oxida. ¿Se dan cuenta, no? Ustedes tienen que seguirla la pendiente. La pendiente les va a ayudar a comprender si el proceso es espontáneo o no. ¿Están mirando el Paint? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces tenemos acá el cobalto 0, con una pendiente muy suavecita, cobalto más 2, y con una un poco más elevada, cobalto más 3. Entonces acá yo digo, estoy pasando de más 3 a más 2. Baja el número de oxidación, se reduce. O sea que el cobalto más 3
gana un electrón y pasa a cobalto más 2. ¿Qué es lo que se hace en la reducción? En la reducción se gana electrón, siempre. Es un agente oxidante. ¿Por qué un agente oxidante? Porque gana electrón. Es un agente oxidante porque hay otro que está perdiendo el electrón para que él lo tome. ¿Quién es el que se oxida acá? El cobalto 0. Entonces, una cosa es mirarla la pendiente de acá para acá, y otra cosa es mirar esta pendiente porque es otra reacción. Acá estoy pasando de 0 a más 2. Estoy aumentando el número de oxidación. Se oxida. Y si se oxida, pierde electrón. Electrones. ¿Cuántos electrones pierde? Pierde 2 electrones. Van a tener que multiplicar a esta por 2 y después la suman. Y decimos que en este caso estamos en una comproporción. ¿Por qué comproporciona? Porque la misma especie se reduce, se oxida y llega a esta que es estable. Esta es particularmente estable. Si la pregunta, en vez de decirme qué pasa si yo hago una mezcla de cobalto y de cobalto más 3, me hubiese dicho qué le pasa al cobalto más 2, tendría que haber contestado lo mismo que acá, nada, porque ahí ya está estable. Acá la pregunta me dice qué pasa cuando pongo esto y esto. Esto más esto me va a dar el cobalto más 2 estable. No me pregunta por el cobalto más 2. ¿Entienden la diferencia? Sí, profe. Genial. Vamos a ir acá. Bueno, después nos pregunta, vamos a seguir acá, por el permanganato y el manganato. ¿Qué les pasa si le agregamos agua? Entonces volvemos al diagrama. ¿Qué le va a pasar? Miren dónde tenemos esto, esta gran cantidad de líneas quebradas que presenta los compuestos de manganeso son consecuencia de la gran variedad de estados de oxidación que tiene. Fíjese que es el único que tiene un compuesto con estado de oxidación 7. Entonces tenemos permanganato, manganato, acá tenemos el manganato con estado de oxidación 5, hasta que finalmente llegamos al ion manganeso más 2. Fíjense cómo se cumple lo que les dije cuando les definí los estados de oxidación. Les dije que con los estados de oxidación alto se combinaba con elementos electronegativos. Efectivamente, el oxígeno es un elemento con una alta electronegatividad y está formando el permanganato. En cambio, con los estados de oxidación bajo, fíjense que con los estados de oxidación intermedios, que no son ni tan altos ni tan bajos, con el más 2, ¿qué formaban? Formaban complejos. Con los altos se va a unir siempre con los elementos que tengan alta electronegatividad. Bueno, ¿qué va a pasar si ponemos estos dos? Tanto el manganato como el permanganato en agua, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a confinar? Van a pasar directamente a manganeso más 2. Porque son inestables, digamos. Si bien este pasa acá, fíjense que la pendiente me lleva rápidamente a manganeso más 2. Entonces, voy a ir acá. Estamos acá. Entonces, ambos van a pasar directamente a manganeso más 2. Después, el punto que sigue, ¿alguien lo puede leer así yo no vuelvo, chicos? En el H, ¿qué pregunta?
¿Qué ion es el más estable? ¿Cuál de todos es el más estable? Bueno, ahí sí tenemos que volver al diagrama de Frost. ¿Cuál es el más estable? Acérquense al diagrama. Estamos hablando de los elementos de transición. ¿Cuál de todos los iones que están acá para todos los elementos es el más estable? Escucho respuesta. No, pues. Se la puedo hacer más grande. A ver ahí. ¿Cuál de todos estos iones que están acá para todos los elementos de transición y del bloque D es el más estable? El vanadio más 3. Correcto, el vanadio más 3. ¿Están viendo el Paint o el Power? El power, profe. Bueno, el vanadio más 3 es el más estable. Después les pregunta, ¿qué metal es el mejor reductor? Vamos acá. ¿Cuál es el mejor reductor? Va a ser el mejor reductor el que tenga mayor potencial de reducción. Y va a tener mayor potencial de reducción el que tenga mejor pendiente, el que tenga la mayor pendiente. ¿Cuál de todos estos es el mejor reductor? ¿Cuál de ellos se oxida con mayor facilidad? Vamos. ¿Será el cobre? ¿Cuál de todos ellos se oxida con mayor facilidad, chicos? ¿Cuál de ellos libera más energía libre? ¿Cuál de ellos tiene el mayor potencial de reducción? El vanadio. El vanadio. No tomo ni el calcio ni el magnesio porque no son de transición, pero si ustedes se fijan, el vanadio es el que se va a oxidar con mayor facilidad, es el mejor reductor. Además lo habíamos visto anteriormente en el otro gráfico. Acá se lo ve mejor. En este gráfico, el vanadio, fíjense que es el mismo, este es el gráfico el diagrama de Frost separado los elementos de transición. Está solito el vanadio. De 0 a más 2 se oxida, o sea que acá estoy evaluando el carácter reductor. Fíjense que el que tiene mayor pendiente que el cromo, mayor que el manganeso, mayor que el hierro, mayor que el cobalto. Esta pendiente y este poder reductor que se manifiesta en este gráfico se ve reflejado acá también, porque es lo mismo, es el mismo gráfico, donde acá lo continuamos para los otros estados de oxidación. Evidentemente el vanadio, al igual que el manganeso, tiene varios estados de oxidación. Con los primeros estados de oxidación se oxida, pero con los estados de oxidación más altos se reduce. Llegando luego a que la especie más estable es el vanadio más 3. Fíjense cómo el zinc tiene tiene un comportamiento distinto. El zinc está ubicado en el grupo 12 y no es un elemento de transición, sino que es del bloque D, y por su carácter reductor está, o sea, primero está el vanadio, después ¿quién sigue acá? El manganeso, el cromo, y fíjense cómo el zinc se ubica entre el cromo y el hierro cuando debería estar después.
Acá nosotros habíamos ubicado vanadio, después dijimos que estaba el manganeso, después el cromo, el hierro, el cobalto, el zinc no está acá, porque esto es para los de transición, no para los de bloque D. Pero cuando vengo acá lo veo al zinc que está puesto acá, esto me tiene que llamar la atención, ¿por qué el zinc está acá? Y eso es producto de la estabilidad que tiene. Es un buen agente reductor, y bueno, ese es producto de la estabilidad que tiene, y únicamente tiene un solo estado de oxidación, pierde nada más que 2 electrones, que ya queda particularmente estable. Después les piden qué especie es el mejor oxidante. ¿Quién va a ser el mejor oxidante para ustedes? ¿Qué quiere decir mejor oxidante? Que sé ¿qué quiere decir mejor oxidante? Que se reduce. Bien, que se reduce. El mejor oxidante es el que se reduce. Se reduce. Si se reduce, baja el número de oxidación, ¿cierto? Entonces, en el diagrama, tienen que buscar las líneas que me reflejen una disminución del número de oxidación. Porque esto va creciendo de acá para allá. Acá tengo más 1, más 2, más 3, más 7. Cuando voy en este sentido, de acá para acá, estoy reduciendo el número de oxidación. Y dentro de ellas, la que tenga mayor pendiente. Este es el análisis que van a hacer ahora en el gráfico que les voy a presentar. Y lo van a hacer ustedes, no lo voy a hacer yo. Se los hago un poquito más grande. Bueno, ¿quién tiene la mayor pendiente? Mayor es la pendiente cuanto más cerca de la tangente de 90 está, cuanto más vertical es. ¿Cuál de todas estas líneas es la que tiene mayor pendiente? Rápido, chicos, que se pasa la hora, rápido. ¿El cobre, profe? Fíjate vos que no. Fíjate que no. Porque si es lo que uno diría, pero entre esta y esta, vos tendrías que poner una regla. Acá estamos con la pantalla, no podemos hacerlo. Pero si yo pongo una regla y traslado esta, la del níquel, se va a superponer a la del cobre, y tiene mayor pendiente. Esta está más paradita que esta. No es por el tamaño, ¿no? Porque fíjate que el delta de X, la pendiente, recuerden, en matemáticas es delta de Y sobre delta de X. Entonces la variación en abscisa no me interesa porque estoy pasando de 3 a 2 es 1, y de acá de 3 a 2 es 1, el delta de X es el mismo. En el delta de Y, esta es más vertical. Es la del níquel. Pero me gustó que se entendió por qué, ¿no? ¿Quién prácticamente profe, no se entendió. presenta ¿quién prácticamente presenta un comportamiento constante acá dentro de los elementos de transición que podemos ver en el gráfico? ¿Qué elemento? Ni se oxida vigorosamente, ni se reduce vigorosamente. No puedo decir que sea un excelente oxidante ni un excelente reductor, porque tiene un comportamiento como constante. ¿Quién? Molibdeno. Perfecto, el molibdeno, perfecto. Eso es el molibdeno. Bueno. Y la última dice... No sé... Tengo que reducir acá. Número de oxidación y fórmula de la especie favorecida termodinámicamente cuando se expone el oxígeno a una solución acuosa de vanadio más 2. Este ya lo vimos. Ya vimos qué le pasa al vanadio más 2 cuando se expone a una solución acuosa. Lo vimos en el problema anterior. El vanadio más 2, ¿qué le pasa? Se oxida a vanadio más 3.
Igual se los voy a dejar hecho acá, para que así cuando ustedes estudien, los relacionan, vuelven a escuchar el video y aprenden. Sería el último punto, escano, chicos. El vanadio más 3, en presencia de oxígeno, se va a oxidar, el vanadio más 2, se oxida a vanadio más 3, y el agua se reduce. Esto vean en el ejercicio anterior. Bueno. Bien estudiado esto, bien entendido, porque ya saben que es la base del... O sea, realmente acá se ve la importancia del diagrama de Frost, porque el diagrama de Frost nos permite a nosotros visualizar ahí de una, con todos los elementos juntos, nosotros hacemos una lectura rápida de quién se oxida, quién se reduce, cuál es el mejor oxidante, cuál es el mejor reductor, quién comproporciona, quién es estable. Entonces es importante entenderlo. ¿Alguna pregunta antes de continuar? No, profe. Seguro, ¿no? Bueno. De todas formas, cualquier cosa, después preguntan en el horario de consulta. Ahora vamos a ver otra propiedad. Chicos, seguimos en el ejercicio 2, ¿no? Nunca me fui del... Bueno, dentro del 2, combiné el ejercicio 6 y el 7 porque estábamos en la propiedad de los estados de oxidación. Entonces, como vimos todo lo que es estado de oxidación variable, todo esto lo combiné con el ejercicio 6 y 7. Ahora vamos a ver la propiedad C, son buenos catalizadores, y todas las que siguen, que ya no tienen tanta aplicación. Por lo menos hoy no la vamos a ver. Presentan actividad catalítica. ¿Qué quiere decir que presenten actividad catalítica? La catálisis es un catalizador, es una sustancia que se agrega a una reacción química para aumentar su velocidad, es decir, para abatir la energía de activación, para disminuir la energía de activación. Los elementos de transición presentan actividad catalítica. ¿Por qué? ¿Cómo? Que no está compartiendo pantalla. Perfecto. Les comparto rápido y me vuelvo al Paint porque quiero escribir. No me deja escribir ahora acá esto. Entonces les decía que la actividad catalítica es debida a la presencia de los electrones Ns y Nd-1 que pueden intervenir en los enlaces. Esos electrones S y electrones D que tiene hace que se aumente la superficie de contacto y debilita los enlaces de las moléculas restantes. Entonces, está relacionado también, digamos, al igual que la variación de los estados de oxidación, debido al gran número de estados de oxidación que tiene, y eso es consecuencia justamente de la gran cantidad de electrones que tiene. Acá yo les puse ejemplos. El hierro se usa como catalizador en la síntesis de Haber del amoníaco, el pentóxido de vanadio. O sea, si bien es cierto el vanadio solo no está como óxido de vanadio en la producción del sulfúrico, y el platino se usa muchísimo como catalizador en las reacciones de hidrogenación. O sea que acá tenemos ejemplos a donde aparecen 3 elementos de transición como catalizador. ¿Cuál es la razón entonces? Lo fundamental es la presencia de los electrones E y de los electrones S y a la gran variedad que tienen de estados de oxidación. Bueno, este es el ejercicio 12E que está relacionado con complejos. Como ya habíamos dado complejos, no quiero enredarlos. Lo vamos a dejar para después, para el último. Voy a avanzar con paramagnetismo.
La gran mayoría de los compuestos, de los metales de transición, mejor dicho, son paramagnéticos. Acá vamos a definir 3 propiedades, digamos. El ferromagnetismo es una fuerte atracción hacia el interior de un campo magnético. Entonces, hay elementos de transición que presentan propiedades magnéticas de manera natural: el hierro, el cobalto y el níquel. El diamagnetismo es una repulsión débil hacia el campo magnético, y esto va a estar relacionado con electrones apareados, o sea, que no van a tener propiedad magnética, no se van a alinear en un campo exterior los electrones. Y el paramagnetismo es una atracción moderada hacia el interior de un campo magnético y está relacionada con la existencia de electrones desapareados. Esta está relacionada con la existencia de electrones apareados, y estas están en estado natural. Entonces, en el caso del paramagnetismo, para los metales de transición, se debe de nuevo a los orbitales de incompletos en los metales. Estos momentos, los momentos magnéticos de los átomos individuales, tienen una orientación al azar, como la que vemos acá, donde le estoy poniendo el cursor. Esto sería el átomo individual y los electrones de los orbitales d. Cuando nosotros lo ponemos en un campo exterior, ¿qué pasa? Si ponemos en un campo exterior, hay una interacción y ellos se acomodan o se ordenan. Entonces, al ordenarse, están demostrando que tienen una propiedad magnética, porque se están orientando en un campo que es exterior. Cuando desaparece ese campo exterior, que sería el campo magnético exterior, las interacciones entre los electrones hacen que el sólido en conjunto ya tenga la propiedad magnética adquirida. O sea que yo puedo transformar el material que tiene los electrones desapareados con un campo magnético leve en uno que tenga un campo magnético permanente, sometiéndolo a la acción de un campo externo. La otra propiedad que vamos a ver, y que está en el mismo ejercicio, en el ejercicio 2, quiero leerles. Entonces ya vimos los catalizadores, vimos complejos, vimos compuestos coloreados, vimos que son magnéticos, y nos quedan las dos últimas. Son sólidos a temperatura ambiente, todo esto ya hemos desarrollado. Entonces ahora vamos a ver los intersticiales y las aleaciones, y me está faltando uno que no dice acá, pero que igual se los puse. 2 son. Sigamos. Háganme acordar que veamos el 12 al finalizar. ¿Qué son las aleaciones? Esta es otra propiedad de los elementos de transición. Una aleación es una mezcla, o una solución, podemos decir, de 2 o más metales, o en algunos casos no metales, con el fin de que las propiedades mejoren, que mejore la maleabilidad, la ductilidad, la resistencia a la corrosión. Las aleaciones se fabrican combinando los elementos en estados fundidos seguido de un enfriamiento. Voy a pasar al Paint porque necesito escribir un par de cosas. Entonces, le voy a explicar acá. Si el enfriamiento, entonces tenemos, la aleación se va a hacer, se fabrica combinando los elementos en estado fundido, o sea que estamos pasando de estado sólido a estado líquido, le damos calor y estamos en estado fundido.
y a continuación un enfriamiento. Bajamos la temperatura y enfriamos. Ahora bien, ese enfriamiento puede ser lento o puede ser rápido. Si el enfriamiento es lento, se obtiene una distribución ordenada. Si el enfriamiento es rápido, se obtiene una distribución de los dos tipos de átomos que hemos mezclado, pero ordenadas al azar. ¿Se entiende? Ahora bien, las aleaciones pueden ser de sustitución o pueden ser intersticiales. Las aleaciones en el caso de las aleaciones de sustitución, los átomos de soluto, fíjense que son soluciones, ¿no? Por eso hablo de soluto. Una solución sólida es una aleación. Una solución sólida en estado sólido es una aleación. Si en particular uno de esos metales es mercurio, se llaman amalgamas. Entonces, en particular, en el caso de las aleaciones por sustitución, los átomos del soluto ocupan posiciones en la red del metal. Para mantener la estructura del metal, los radios tienen que ser aproximados. Esa es la condición. Ahora volvamos a la otra, porque ahí tengo los dibujos. Voy acá. Acá. Es lo que les decía, ¿ves? En las aleaciones de sustitución tenemos que tener los radios aproximados, las estructuras similares. Lógicamente, si yo voy a sustituir un átomo por otro, tienen que tener estructuras de base, estructuras metálicas, de cada elemento por separado, de cada metal por separado, iguales. Propiedades químicas similares y radios relativamente cercanos. En los compuestos intersticiales, que son los otros tipos de compuestos que hay en el caso de las aleaciones, que serían los carburos, nitruros, boruros, estamos hablando de ubicar un átomo, acá tenemos en el caso de los intersticiales, ubicar un átomo dentro de un hueco. Esta es una estructura FCC, como la que ustedes ya han estudiado cuando vieron sólidos, y vimos cómo se van ubicando dentro de los huecos los átomos. Entonces, en el caso de los intersticiales, carburos, nitruros, boruros y hidruros. Y los compuestos intermetálicos, el latón. Estos serían los tres tipos de aleaciones que vamos a ver. En el caso de los aceros, que son un tipo especial de aleación, ¿qué es un acero? Un acero básicamente es una aleación de hierro y de carbono, con un contenido de carbono variable. Un acero al carbono bajo tiene esta proporción de carbono, al carbono medio y al carbono alto. De acuerdo a la cantidad, fíjense, acá yo les puse algunos ejemplos. ¿Solamente carbono pueden tener? No, no solamente carbonos van a tener. Pueden tener otros elementos que participen en la aleación con el fin de ¿qué? Con el fin de mejorar las propiedades fundamentalmente químicas, físicas y mecánicas. Cuando hablo de propiedades químicas, por ejemplo el cromo, para evitar la oxidación. Cuando hablo de propiedades mecánicas, estamos hablando de las resistencias, de propiedades que estén relacionadas, digamos, a la mecánica en general, que serían los aceros que se usan para construcciones mecánicas o fabricación de piezas. En ese caso, ¿qué tipo de elementos agregamos? Y podemos agregarle manganeso, cromo por supuesto, níquel, vanadio, para darle una dureza extraordinaria realmente. Bueno, estas son aleaciones
comunes de metales. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del latón, que es una aleación entre cobre y zinc, le confiere otras propiedades y los usos que tienen. El oro de 18 quilates, 75 de oro, plata 10-20, cobre 5-15, más duro que el oro, o sea, se requiere la propiedad. 24 quilates, ¿qué significa? Que tenemos 24 partes de oro nada más. 18 quilates tenemos 10. El oro es blando, digamos, por eso se lo mezcla para conferirle mayor dureza. Acero inoxidable, es un acero que tiene cromo, níquel, para evitar la corrosión fundamentalmente. Y por último, o por penúltimo, otra propiedad que presentan los elementos de transición es la formación de óxidos ácidos y de bases. Esto está relacionado con el número de oxidación. Los elementos de la primera serie vimos que tenían una gran cantidad de estados de oxidación. Dijimos que todos tenían estado de oxidación más 2, estos son los estados de oxidación, salvo el escandio. Con los estados de oxidación bajos van a formar óxidos básicos. Y esto tiene que ver con su comportamiento. Si forman óxidos básicos, fíjense cómo el manganeso, con estado de oxidación 2 y estado de oxidación 3, ¿qué nos da? Voy a dejar de compartir un ratito acá y me voy a venir a la pizarra. Con estado de oxidación más 2, por ejemplo, estoy hablando del manganeso, ¿no? Con estado de oxidación más 2 va a formar óxidos básicos. Y esos óxidos básicos van a dar origen a los hidróxidos de manganeso. Con estados de oxidación altos va a formar óxidos ácidos. Y ahí tenemos los permanganatos, el ácido permanganato. Me lo voy a poner como, le saco esto, sería el ácido permangánico. Ahí. Óxidos ácidos. Entonces, volvemos otra vez al gráfico del Power, a la presentación. Fíjense que únicamente los que tienen estados de oxidación altos van a formar óxidos ácidos. Todo está relacionado. Los que tengan los óxidos ácidos, por otro lado, al tener un elevado número de oxidación, si el número de oxidación es elevado, quiere decir que el ion va a ser altamente polarizante. Si es altamente polarizante, su potencial iónico es alto. Y cuando el potencial iónico era mayor que 5, ¿qué tipo de enlace presentaban? Covalente. Que es una característica de los óxidos ácidos. En cambio acá, el potencial iónico va a ser más bajo, la carga es menor, va a ser menos polarizante, el potencial iónico va a ser menor que 5, y el carácter del enlace va a ser iónico, y el comportamiento también. Y vimos que los compuestos iónicos, ¿qué tipo de óxido formaban? Básicos. Los compuestos iónicos formaban óxidos básicos, y los compuestos que tenían enlace covalente formaban óxidos ácidos. Bueno, esto está reflejado acá. Y por último, voy a achicar un poco esto. Una última propiedad que la he agregado, el isomorfismo. El isomorfismo se refiere a un compuesto que tienen, digamos, un compuesto que cristaliza en la misma estructura. Un ejemplo de eso son los alumbres. Los alumbres son sulfatos.
dentro de ese sulfato, que es una sal neutra, me voy a ir al paint, a la pizarra. El alumbre que pusimos ahí era un alumbre de potasio y cromo, sulfato, por 12 de agua. Y acá teníamos un 3, ¿no? Chicos. Un 2. Bueno. Los alumbres son sulfatos. ¿Qué quiere decir la propiedad de isomorfismo? Presentan isomorfismo porque van a tener la misma forma. O sea que si acá nosotros podemos, eso es lo que ocurre, se sustituye como casi todos los elementos de transición, tienen más o menos el mismo tamaño, tienen radios aproximados y las cargas aproximadas, siempre y cuando acá se mantenga la neutralidad, la suma de las neutralidades acá, se mantenga la neutralidad, este tiene menos 2 por 2, 4, quiere decir que acá el cromo está con más 3 y el potasio con más 1. Entonces yo puedo sustituir por otro metal que mantenga la carga del ion potasio. O lo dejo al potasio si quiero, porque no es de transición, no me corresponde tocarlo. Y voy a tomar al cromo. Entonces yo al cromo, que es cromo más 3, lo puedo sustituir por otro elemento de transición, siempre y cuando tenga un radio aproximado. Entonces al tener ellos, en la variación del radio, cuando nosotros estudiamos propiedades periódicas, si ustedes se fijan, van a tener una variación. En la zona de los elementos de transición prácticamente no hay una variación importante del tamaño. Entonces esto le va a permitir cambiar este metal y eso le confiere propiedades distintas y que mantengan la misma forma. ¿Por qué mantienen la misma forma? Y bueno, porque van a cristalizar de la misma forma. Al tener el mismo tamaño y la misma carga, la cristalización nos aseguramos que va a ser la misma. ¿Se entendió? La estructura de red que va a tener va a ser la misma. Bueno, voy a explicarles el ejercicio 12 que había quedado acá descolgado. O lo dejo para la próxima clase. Lo voy a dejar para la próxima clase porque no lo va a tomar en el parcial el profesor. Lo voy a dejar para la próxima clase. Háganme acordar que cuando dé la próxima... No, yo me voy a acordar porque yo reviso todo lo que doy. No hace falta que me hagan acordar. Bueno. Profe, ¿hasta acá va el parcial? O sea, hasta lo que vimos hoy. Sí, querida, hasta acá va el parcial, hasta lo que vimos hoy. Ahora quiero volver a la sala. Y no puedo. Ahí está. Hasta acá llegaría lo que es el segundo parcial, que va a ser el 26. Ahí, en principio, no se corre la fecha. Para la recuperación del parcial va a entrar lo que vamos a ver el martes, que sería ya todo. Ahí vamos a ver, es más práctica la segunda parte, porque estas ya son todas las propiedades. Ahí vamos a ver ejercicios de acero, y bueno, la parte para mí más... no sé si complicada, pero más importante, la parte del diagrama de Frost la vimos hoy. Ustedes vuelvan a estudiar, bueno, pero eso es después del parcial. No sé si estamos grabando todavía.
Ah, sí. Bueno, voy a dejar de grabar para continuar hablando con ustedes. Hasta acá terminaríamos la primera parte.